Ya, ahorita sí. Travesía por la electrónica, las telecomunicaciones y múltiples culturas. múltiples culturas. Desde Pues sí, Pasto, Cali y en adelante. exacto, exacto. Pues como que esa es toda la travesía que se ha venido dando. Y pues quisiera abrir como la presentación precisamente con eso, ¿no? Con la pregunta de qué camino tomar, qué camino le interesa a uno, las decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Y pues también específicamente en la carrera de ingeniería electrónica, porque como ustedes han visto posiblemente, la ingeniería electrónica abarca muchos campos en estos momentos. Y pues ya depende del interés que tengan ustedes en ciertas áreas para poder profundizar en algunas de ellas, como ya, como ya tuvieron la charla ahorita con Edwin precisamente, pues está el lado de la automatización, está también este lado de las telecomunicaciones. Existen también otras posibles vertientes y asimismo dentro de esas vertientes se incluyen subvertientes o campos ya muy específicos de profundización en los cuales uno se puede dedicar completamente, ya sea por la industria, ya sea por la academia y pues en últimas eh, uno toma las decisiones, uno toma las decisiones y pues uno busca tomarlas de tal forma, digamos, que uno se sienta a gusto con lo que está haciendo y pues que, digamos que el ejercicio de, ya sea de investigar o de producir, digamos, en una empresa, salga de la vocación que uno tenga. Eso yo creo que es lo más importante para seguir adelante. Entonces, ¿cómo llegué a la Javeriana? Pues sí, precisamente soy de Pasto. Nací, crecí en Pasto, todo el tiempo viví allí. Para mí llegar a la Javeriana fue una experiencia totalmente, pues increíble, una experiencia totalmente distinta. Eh, Al inicio no tenía pensado precisamente cómo cambiar de ciudad, pero se ofreció la posibilidad. Desde el colegio me dijeron, mira, podrías aplicar esta beca y pues hicieron el papeleo, toda la cuestión y llegué a la Javeriana de Cali. Entonces, pues bueno, me tocó viajar para hacer la entrevista. En aquellos me tocó con la profe Ana Victoria. No sé si ya la conozcan ustedes por allá. Y, y pues sí, precisamente como que ella me preguntó cuál era mi interés, qué me veía haciendo en algunos años. Yo recuerdo que en aquellos tiempos tenía como muy, digamos, por encima que de lo que había leído el pensum de la Javeriana y todo, que existía la posibilidad de ir a Italia. Y yo dije, sería interesante, pero pues lo tenía así como muy por encima en esos momentos. Simplemente pues era un estudiante, era un niño que quería continuar pues con su carrera, con lo que le gustaba. Y pues de ahí, después de haber estado cursando algunas materias en la universidad, después de haber visto digamos, varias cosas nuevas después de haber experimentado también una cultura distinta, porque además llegar a otras ciudades, adaptarse, es buscar adaptarse a un nuevo ambiente, a un nuevo estilo de vida, a distintas costumbres, que incluso aunque todos somos colombianos, tenemos distintas costumbres y distintas formas como de socializar, digamos, y todo esto. Entonces, pues bueno, el cambio grande fue en esos momentos y luego viene este otro cambio grande, que ya fue ir fuera del país. Resulta que en aquellos momentos nos tocó hacer un curso de alemán para poder aplicar a esta beca. En aquel curso, digamos, habían unas personas que ingresaban, que se les ofrecía el curso. Después de ahí, los que decidían continuar llegaban hasta el final en donde tenían que presentar un examen. Y de presentar este examen con respecto a, bueno, pues se tenía en cuenta los puntajes de el idioma alemán, se tenía en cuenta los puntajes del idioma inglés, se tenía en cuenta las notas, el promedio de notas y se tenía en cuenta, bueno, no en nuestro caso, no sé cómo lo estén llevando ahora, pero en algunos otros casos se tomaba en cuenta una entrevista también en donde uno pues básicamente lo que hacía era mostrar su motivación para continuar con el programa, para empezarlo.
Y nuevamente, como de haber estado en Pasto y de llegar a Cali, que es una ciudad pues mucho más grande, me parece, aunque muchos caleños he escuchado que la consideran como una ciudad pequeña, en su momento me pareció una ciudad muy grande. Y asimismo, salir del país fue otra cosa bien distinta, porque pues en esos momentos sí ya te das cuenta que lo que uno lo toma por sentado, el sentido común que uno puede tener, digamos, ya no es el sentido común que se lleva en otros países. Los valores son distintos, se tienen otras costumbres muy distintas y al inicio es como un choque, ¿sí? Al inicio es una experiencia que uno tal vez no se le espera que sea tan distinta, porque pues uno dice, bueno, las cosas son parecidas de todas formas. Cuando uno llega y se da cuenta que lo primero es mirar todo en otro idioma totalmente. En mi caso yo no estaba acostumbrado a eso. Y mirar todo en otro idioma y uno que no es como proficiente en el idioma en sus momentos, como que, uff, qué fuerte mirar esas cosas. Y, y pues sí, como en esa cuestión, en su momento, creo que me sentí un niño, todavía era un niño tratando pues de encontrar madurez, digamos, en mi camino y tratando de encontrar qué era lo que me gustaba y en qué era lo que quería trabajar precisamente. Y pues la experiencia fue muy, muy enriquecedora. Aprendí sobre los valores que se tienen muy en cuenta en la sociedad alemana, la organización, la puntualidad, esas cositas que tal vez en nuestra cultura no se les da tanto valor, pero en otras culturas significan respeto para las otras personas. Y asimismo, pues lo que uno recoge de ahí son cositas buenas de distintas culturas que te ayudan a crecer. Entonces, precisamente como les digo, estar por primera vez fuera del país y en su momento, pues considero que era un niño. A 6 años después, en donde ya me encuentro acá en Suecia, me encuentro haciendo mi doctorado, trabajando, ya me siento, digamos, mucho más estable eh, con respecto al lugar en donde quiero estar. Yo siento que este país me puede brindar muchas cosas y siento que puedo formar una vida acá. Entonces, pues mirar todo ese cambio y todo lo que ocurre en medio precisamente. Y para eso vamos. Con respecto a mi trayectoria. Em, la trayectoria después de, es decir, antes de, o bueno, después de salir de la Javeriana, o en el momento en que hice el intercambio para Alemania, pues bueno, primero que todo fue un curso de alemán intensivo que nosotros hicimos por allá. Fueron 2 meses en donde teníamos que estudiar alemán como si fuera una materia más y era todos los días clase, ya sea por la mañana o por la tarde, uno escogía el horario. Y así, con tareas, con exámenes y toda la cuestión para poder ser proficientes en el idioma. Y pues eso precisamente lo íbamos a necesitar después, ya sea en el semestre de intercambio en donde uno podía ver materias que posiblemente iban a estar en alemán, y al igual que en la práctica profesional, que también era parte como de todo este intercambio que se llevaba por un año. El intercambio estudiantil lo hice en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, en Alemania. Y en ese momento, en aquellos momentos, yo tenía todavía como esa indecisión precisamente, como, ¿por qué rumbo irme? Tenía la opción de irme por, digamos, la mecatrónica, más específicamente la robótica, o ir por las telecomunicaciones. Y en su momento, digamos, yo estaba como más orientado a la robótica. Entonces, precisamente como que había inscrito más cursos que tenían que ver con robótica e inscribí un curso en telecomunicaciones como para mirar qué tal me parecía. Resultó que precisamente las telecomunicaciones en últimas me llamaron mucho el interés y pues esto ya venía además sumado con algunas materias que yo ya había visto en la, en la Javeriana, que precisamente el profe Tobón fue quien nos dio materias, por ejemplo, en semiconductores, eh,
una parte de medios de transmisión también, computación electromagnética, y con estas cosas pues yo como que ya había mostrado cierto interés precisamente, porque digamos como que no lo sentía como una carga hacer las tareas que nos dejaban o cualquier proyecto que teníamos, sino que yo lo sentía como algo que yo quería hacer. Entonces como que no me costaba brindarle tiempo a eso. Entonces pues precisamente eso es lo que me di cuenta cuando llegué a Alemania, cuando miré estas materias. Me empezó a interesar mucho las telecomunicaciones y eso fue gracias a una materia que yo vi sobre radares, que no es específicamente comunicaciones, sino más que todo localización, hay una diferencia. Comunicaciones viene a ser transmisión y recepción de ambas partes. Cuestión de localización es transmisión de una parte y recepción de esa misma de lo que llega, de las reflexiones. Entonces, sí tiene sus diferencias, pero pues ambas están basadas en el electromagnetismo. Entonces, pues precisamente por ahí me empezó a interesar mucho esta cuestión. Para los que vayan a tomar el intercambio de Alemania, creo que esta materia, espera, no recuerdo un momentico el nombre, se llama Sistemas de Radares de Antenas, algo por el estilo, que la da un profe que se llama Werner Wiesbeck. Es una materia muy interesante y pues precisamente esta materia fue la que me hizo como cambiar el rumbo. Y curiosamente de robótica, no exactamente relacionado con la robótica, pero con la automatización, que viene a ser con teoría de control. También miro una materia que se llama optimización de sistemas dinámicos. Y resulta que esta materia no solamente se puede aplicar en el campo de la automatización, sino que es extrapolable a muchos campos. Y uno de ellos podría ser las telecomunicaciones. Entonces, me surgió el interés como que, digamos, de no dejar todo el lado de lo que tenía de la automatización en cuanto a teoría de control, pero de tomar este rumbo de las telecomunicaciones. En esos momentos comencé a buscar prácticas y la práctica que encontré a la que pude entrar fue de National Instruments en Alemania, en la ciudad de Dresden, en donde me ofrecieron una propuesta muy interesante, que era aprender sobre tecnología celular 4G. En esos momentos yo era totalmente novato, digamos, para lo que era la tecnología celular y tenía mucho, mucho por aprender. Entonces, la práctica fue mucho aprendizaje en su momento. Mucho, mucho aprendizaje sobre todas las posibilidades que ofrecía la tecnología celular, las convenciones que se tenían, los parámetros, cómo se establecían estas cosas. Todo era totalmente nuevo. Y asimismo pude tener la oportunidad también como de tener una experiencia palpable, que fue precisamente montar unos sistemas masivos de antenas para comunicación, que en sus momentos los utilizó National Instruments. Y como pueden ver en la imagen en la derecha, se puede ver uno de los sistemas grandes que me encargaron construir, que fue un sistema de antenas de 128 transmisores con 12 receptores. Entonces, si pueden ver todas las líneas negras que se miran allí, son básicamente antenas. Antenas que van a estar ya sea transmitiendo o recibiendo información. Y la idea pues de tener estas transmisiones, de tener tantos números de antenas, viene con el hecho de que uno puede mandar distintos tipos de información, digamos, información independiente en cada antena. ¿Y eso qué es lo que crea? Que puedas mandar mucha más información de lo que podrías mandar con una sola antena, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que te permite? Mejorar la velocidad en las comunicaciones. En esos momentos se venía como investigando en esa cuestión. Entonces, además de este sistema, también me encargaron construir el sistema que está en el centro, que es un sistema de antenas un poco más pequeño por motivos de experimentación, un sistema de 8 transmisores, 8 receptores. Y asimismo, ya había un sistema construido que era de 2 transmisores, 2 receptores, con el cual me encargaron trabajar para extender una cadena de comunicación
con todo lo que conlleva la comunicación, que tiene que ser pues desde los bits de información, desde lo básico que uno tiene que puede ser, digamos, imagen o sonido o este estilo de cosas, llevarlo a ciertos formatos que se llaman símbolos y de estos símbolos crear una señal que se va a transmitir por medios electromagnéticos en el aire y de ahí recibir la señal, de modularla, pues digamos, como tratar de recoger de nuevo la información que se mandó, en términos sencillos. Y esto se lo intentó hacer, como les digo, con dos transmisores, dos receptores. Entonces, la cuestión innovadora aquí era, anteriormente se tenía un sistema sencillo, un transmisor, un receptor. En este caso se tenía un sistema compuesto, un sistema MIMO, que significa viene del inglés Multiple Input, Multiple Output, que viene a ser múltiples entradas, múltiples salidas, que se refiere a las antenas. Y con esto se permitió duplicar la velocidad de datos que se tenía en la comunicación 4G para este específico ejemplo que lo trabajaba National Instruments. De allí pasé a realizar mi maestría en el Politécnico de Turín. Después de hacer esta práctica que les conté en Alemania, quedé muy interesado por las telecomunicaciones y más específicamente en las comunicaciones celulares. Yo veía que quería trabajar en eso, que eso era posiblemente lo que me quería dedicar en el futuro y quería profundizar más, porque pues digamos en la práctica hubieron cosas que yo no entendía completamente, ¿no? Porque el fundamento teórico falta. Como que uno sí mira muchas cosas, muchos fundamentos que uno tiene en su carrera, en el pregrado, pero hay cositas que hay que profundizar para entender todo más a fondo. Y precisamente eso es lo que se buscó en la maestría en el Politécnico de Turín. Yo tomé la maestría de Wireless System Design, que viene a ser diseño de sistemas inalámbricos, y el enfoque, pues principalmente en este caso es, se pueden darle dos enfoques. Uno en la capa física de comunicaciones, es decir, trabajar con las señales y trabajar con codificación de señales, es decir, cómo comprimir información o cómo hacerla más resistente a los posibles daños que puedan existir a la comunicación, algo por el estilo. Y está la otra parte que viene a ser el enfoque en la capa de redes, que viene a ser más al estilo como, listo, si yo tengo un nodo que viene a ser como un dispositivo que está enviando información y la información puede ser no necesariamente en la parte inalámbrica, sino en la parte del core que se le llama, que viene a ser como el núcleo de las comunicaciones. Entonces, en esta parte, como yo transmito la información de tal forma de que no genere congestión, más o menos. En mi caso, yo me interesé más en la parte de la capa física de las comunicaciones y pues precisamente trabajar en la parte inalámbrica y en la parte celular, que se refiere a 4G y pues de alguna forma ya se venía hablando de 5G en sus momentos, eso es en el 2016. Fue una profundización teórica, como les conté. ¿Y qué más les puedo decir? Materias que me interesaron allá fueron sistemas de comunicación. Había una materia que se llama simulación de sistemas de comunicación, que es como precisamente la parte práctica o la parte de laboratorio que se lleva con respecto a esta otra materia que fue más que todo teórica. Diseño de antenas, una materia muy interesante, y también comunicaciones móviles, que ofrece como una vista un poquito más elevada, no tanto en el nivel físico y en el nivel de señales, sino un poquito más arriba y mirar cómo organizar estas transmisiones. Después de ahí, como les había contado, quedé muy interesado por lo que había hecho en Alemania y sentí precisamente que quería seguir realizando mi experiencia profesional en Alemania. Entonces, por eso mismo opté por hacer otra práctica, ya en este caso en la maestría, en la empresa que se llama Bosch. Eh, en esta, en esta práctica me centré más que todo en comunicaciones vehiculares, en simulaciones por computadora del desempeño de unos protocolos
digamos, de protocolos de un poquito más alto nivel, como les estaba contando, para ambas cuestiones, para tecnología celular, que viene a ser LTE 4G, y para otra tecnología que venía compitiendo en su momento, que se llama 802.11p, que es parecido como, digamos, a lo que se trabaja con Wi-Fi, que es otro estilo de tecnología que uno tiene. Entonces, digamos, una tecnología es la que uno tiene en el celular, que viene a ser 3G, 4G, 5G. Y la otra tecnología que hay es la tecnología Wi-Fi, con la que, pues, digamos, coloquialmente nos conectamos al módem, que viene a ser este 802.11. Hay distintos tipos de 802.11. Está el A, el B, el G, el N, el AC, y esos son más o menos los que se utilizan en general para conectarse, como les digo coloquialmente, al módem. El P es más específico para comunicaciones vehiculares. Lo que se trató de hacer es como una comparación en términos de desempeño, digamos, del tiempo de respuesta, que se lo puede medir, por ejemplo, en términos de latencia. Significa como, si yo transmito algo aquí, cuánto yo me demoro en recibir ese algo en el otro lugar, de tal forma de que yo pueda tener una respuesta. Y esto porque es importante en las comunicaciones vehiculares, porque imagínense el escenario que se presenta aquí en la imagen. Imagínense que uno de estos carros, por ejemplo, el carro que va en el carril central aquí, que lo estoy señalando. Venga, yo creo que lo puedo señalar mejor de esta forma. Sí, este carro que viene aquí, suponga que este carro en algún momento frenó por cualquier circunstancia. Digamos porque tuvo un fallo en su desempeño, o porque se le presentó algo inesperado, de pronto una persona que cruzó, no necesariamente en este escenario, pero pues pueden haber escenarios en donde una persona se cruce y digamos que este carro frena inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa con este carro que viene atrás, que viene a cierta velocidad? Y supongan un escenario en el cual una persona no sea capaz de reaccionar a tiempo para poder evitar un accidente en este caso. Entonces, como que precisamente esa es la motivación de, de intentar buscar la menor latencia posible, es decir, el tiempo de respuesta más bajo que exista para poder reaccionar de acuerdo a los estímulos que existen, ya sea en otros dispositivos, en este caso en otros vehículos, o estímulos que existan en el ambiente. Eso era más o menos lo que se buscaba comparar en este caso, en los protocolos. Esta parte de la práctica que se hizo en Bosch era principalmente, como les digo, en las capas más altas. Y en ese momento, digamos, yo tenía un enfoque, ¿no? Que eran las telecomunicaciones en las capas un poquito más bajas del sistema de comunicación. Las capas más altas, digamos, podrían ser, por ejemplo, imagínense aplicaciones ya, aplicaciones de Internet, aplicaciones que tengan que ver con correo, con mensajería. Eso es con lo que se trabaja en las capas más altas. Luego se trabaja como cómo determinar el flujo de información y demás. En las capas más bajas se trabaja ya a nivel como de información concisa, de paquetes. Y esos paquetes ya se convierten a bits, que son pues las unidades digitales, ceros o unos, que es básicamente en lo que se decompone todo audio, toda imagen, todo tipo de información. Y eso se convierte a señales. Esa es en la parte en la que estaba interesado. Y de esta práctica, lo que saqué es que mi enfoque, yo lo quería tener precisamente como en las capas más bajas, es decir, en la capa física, que trabaja con las señales, con la transmisión, con todo eso que les conté. Y por eso mismo entré a una práctica, otra práctica más que realicé en Alemania, con la cual también realicé mi tesis de maestría y fue en la misma empresa en la que ingresé anteriormente cuando apenas había llegado a Alemania, que es National Instruments. En este caso, ellos ya estaban trabajando con 5G, ya 4G ya estaba totalmente desarrollado y se estaban pues ya viendo como prototipos, se estaba viendo como nueva estandarización.
en cuanto a 5G. Y nuevamente, digamos, ya tenía mi cierto background o tenía mis ciertos preconceptos o mi cierto aprendizaje sobre lo que era 4G, una parte sobre lo que era 5G, gracias a la maestría. Y en este caso, pues fui capaz de ver como esta parte mucho más estandarizada, mucho más global, en donde todo desarrollo tiene como un motivo y unas discusiones que se llevan a lo largo de ello. Todo eso está detrás. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen en la izquierda pueden ver una reunión de una organización que se llama 3GPP, 3GPP, en la cual se realizan, digamos, discusiones a nivel global. Se invita a toda gente de todas partes del mundo, de todas las compañías que trabajan en telecomunicaciones, y con los cuales se definen ciertos componentes o ciertas features, digamos, ciertas prestaciones que tienen que tener los sistemas para ser considerados como compliant, vendría a ser como, digamos, que cumplen con las normas de 5G. Es decir, para darles el sello de 5G, tienen que atenerse a estos requerimientos que todas estas personas a lo largo de discusiones que van todo el año y que son continuas, los están determinando. Entonces, ese fue el aprendizaje que yo tuve acá. Un aprendizaje intensivo sobre la capa física que respecta a 5G y la estandarización. Los procesos que les digo de las reuniones, de citar todas estas cuestiones, son procesos de estandarización. Y afortunadamente mi ex jefe en su momento, estaba metido en ese proceso de estandarización y gracias a él, pues pude obtener una invitación para asistir a una de estas reuniones que casualmente estaba muy cerca de donde me encontraba habitando, que era en Dresden, en Alemania, y fui a Praga, en República Checa. Entonces, pues ya miré como todo el movimiento que había en estas reuniones, que es una cosa increíble. Propuestas de investigación que vienen a lo largo de 6 meses que se desarrollaron o algo por el estilo, que te las presentan y te las tienen que presentar en 90 segundos, cronometrados. Entonces, en ese momento es básicamente vender la idea que tienes. ¿Y por qué se lo hace? Porque pues estas ideas, si se incluyen en los parámetros, en los estándares, te pueden brindar pues el rédito a las compañías que viene a ser en términos de patentes. Patentes son básicamente propiedad intelectual que uno tiene sobre algún concepto que alguien más lo está utilizando. Entonces, imagínense ustedes un concepto que sea, digamos, un tipo de señal o un tipo de transmisión o algún tipo de optimización que se lo utiliza en todos los chips que vienen utilizados en muchos de los celulares a nivel mundial. Es un rédito muy, muy grande. Y para eso, pues, precisamente, por ese motivo hay equipos tan grandes de investigación que investigan tan a fondo las cosas. Y por eso existen este tipo de reuniones. Con respecto a mi tesis consistió básicamente en una interpretación de los estándares que se habían publicado. Los estándares están accesibles públicamente en Internet a través de esta organización que les digo que se llama 3GPP. Y en mi caso, como que busqué contribuir con un algoritmo además para poder seleccionar como un dispositivo que se llama User Equipment, que digamos es como un equipo de usuario. Básicamente, imagínense un celular y pues últimamente con esto del Internet de las cosas, pues puede ser como cualquier cosa, ¿no? También un televisor, una nevera, una lavadora, lo que se puedan imaginar. Entonces, ¿cómo este dispositivo se puede conectar a la red en primera instancia? Porque hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Uno, digamos, no tiene una forma de conectarse si no hay un acuerdo que previamente está dado con el cual yo diga, listo, pues si tengo que buscar cómo conectarme, debería buscar, por ejemplo, en estas frecuencias. Creo que el término todavía no lo conocen, pero pues digamos, tendría que buscar en estos numeritos de esta lista, más o menos.
y digamos en estos números de esta lista, entonces listo, selecciono este, lo coloco aquí en mi sistema, listo, estoy recibiendo algo. Estoy recibiendo algo que tiene sentido después de haber decodificado la información y toda la cuestión. Y digamos, en ese caso, listo, me puedo conectar, existe buena calidad de transmisión, buena calidad de recepción, entonces es factible. Digamos, puedo quedar conectado a esta red, a una estación base que se le llama. Eh, Eso fue más o menos lo que se realizó en la práctica y en la tesis en Alemania. Después de ahí, como estábamos hablando al inicio, precisamente como que ya fue el momento de mi graduación en Italia, volví a Italia, me gradué, volví a Colombia, estuve hablando con los profes, fui a visitar la universidad, me gradué también en Colombia y al término de mi maestría habían convocatorias para doctorado y en su momento yo no estaba seguro si yo quería un doctorado, si yo quería continuar trabajando en una empresa, pero pues existía la posibilidad. Entonces dije, démosle una oportunidad. Me postulé a la convocatoria de doctorados. Eso fue cuando todavía estaba terminando mi tesis. Y precisamente como un día después de lo que fue el grado en Italia, pues me llega la carta de aceptación para, ¿para qué? Para el doctorado en Suecia. Y pues en últimas, la carta de aceptación lo que significa, digamos, es como un resultado de todo este proceso que se había venido dando antes, del proceso del intercambio, del proceso de entrar a la maestría, incluso desde antes, del proceso de haber pensado como que esto puede ser interesante desde la Javeriana, cuando se tomaron los cursos, desde los fundamentos. Y pues de ahí vinieron las prácticas que me ayudaron a definir como cada vez un foco más pequeño, más especializado. Y hasta que al final, como que se llega a esto tan específico, en donde uno, pues, digamos, puede generar contribuciones en últimas a la sociedad, porque uno se encuentra, digamos, como tan especializado en ese campo que, pues, precisamente uno puede empezar como a seguir a las personas que lideran estos desarrollos de punta, al igual que empezar a contribuir un poco en esos desarrollos de punta. Y eso es precisamente lo que se está haciendo ahorita en el doctorado en la universidad acá en Lund. Aquí en Suecia, pues, digamos como la parte más administrativa viene a ser la participación en conferencias y eventos internacionales. Y pues estas conferencias y eventos ayudan mucho, digamos, a mantenerse actualizado en cuanto a lo último que está pasando en telecomunicaciones, en mi caso. Entonces, digamos que hay cierta investigación en la que uno se quiere enfocar, en la que uno esté interesado. Que en mi caso, por ejemplo, ahora les cuento más tarde, en superficies reconfigurables. Entonces uno dice, listo, están estas conferencias, por aquí van a hablar de esto, por aquí van a hablar de esto, por aquí de esto. Vamos viendo qué es lo último que se está haciendo, qué avances hay, qué se podría mejorar o no incluso podría buscar precisamente en estas conferencias. Porque pues las contribuciones que se dan siempre son obras en trabajo, ¿no? Aunque se presentan resultados que ya están consolidados, eh, siempre hay espacio como para mejorar las cosas. Y eso pues es como lo que se busca en la investigación. Y de igual forma, pues también está la opción de enseñarles a estudiantes de las maestrías que se cursan acá, la maestría en sistemas inalámbricos. Entonces, pues en el caso de ellos, yo apoyo con las monitorías que dan de las materias que dan los profes acá. Más tarde, pues hablaremos de eso. Respecto al doctorado en la universidad, las áreas de investigación principalmente son las áreas de investigación en canales inalámbricos, es decir, cómo se comportan las señales de altas frecuencias, en mi caso, frecuencias a las cuales se refiere como millimeter wave, que significa, digamos, ondas del tamaño de 1 milímetro, más o menos. Y eso se puede refiere como, digamos, a ciertos componentes físicos que hace que la longitud de onda de una
La longitud de onda, pues precisamente hacía como del orden de milímetros y por eso pues se le da este nombre. Pero pues en cuestión, simplemente imagínense el Wi-Fi o el módem que está transmitiendo a cierta frecuencia que uno escucha por ahí que es 2.4 gigahertz. Y pues básicamente lo que está ocurriendo en estos momentos es que todo ese espectro, digamos, todos esos recursos que habían para poder transmitir por el aire, se están agotando, porque pues se necesita transmitir mucha información, cada vez se necesita transmitir más información, porque ya sea hay más dispositivos, porque la calidad, digamos, de un video puede estar mejorando, porque los requerimientos en términos de tiempo de respuesta son cada vez mayores, también por esta cuestión de las comunicaciones vehiculares, y recuerdan que les comenté, y por ese mismo motivo se están buscando nuevos recursos, y esos recursos se los encuentra en otras frecuencias, en otros recursos, digámoslo así. Y precisamente estos recursos se encuentran inutilizados o se utilizan muy poco en estos momentos y son fuente de investigación. Son recursos que se pueden llegar a utilizar nuevos. Es como, imagínense una mina de oro en donde se estuvo trabajando continuamente en una parte hasta que se acabó la posibilidad de trabajar ahí porque ya no queda oro. Pero se encuentra toda esta otra parte que estaba más profunda por allá, en la cual todavía se puede encontrar oro. Entonces, pues todos los esfuerzos se dirigen a poder aprovechar estos recursos que hay allí. Y eso es como la investigación a nivel general. Entonces, cómo se comportan las señales, como pueden ver aquí en esta gráfica, en la izquierda, cuando se transmiten en distintos escenarios. Por ejemplo, una señal que venga por acá y golpee en algún edificio y se refleje como un espejo, digamos, y vaya por acá y luego venga por acá y así. Y la otra investigación que estoy llevando es en superficies reflectoras reconfigurables. En inglés es Reconfigurable Intelligent Surfaces, que significa, pues, eso precisamente que les estoy contando. También existe un término que se llama Large Intelligent Surfaces, que viene a ser superficies eh, inteligentes grandes, básicamente, que son este dispositivo aquí, que ahorita les comento un poco más acerca de él. Y esta Manda investigación es... unos minuticos ya para ir cerrando, por favor, Ah, listo, listo. Bien, para dejar un tiempito como para preguntas. ¿Listo? Entonces, ok, ok. Entonces, hablando de las superficies inteligentes reconfigurables, digamos que las pueden ver como un espejo, el cual no necesariamente refleja del mismo lugar o, digamos, con el mismo ángulo de partida del ángulo de llegada. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, se está transmitiendo desde esta antena. La señal está llegando a esta superficie. Normalmente, de acuerdo a las leyes físicas, la ley de Lenz, eh, la, la ley de Snell, perdón, la señal debería seguir su camino como para este sector, pero estas superficies logran reflejar esta radiación a otros lugares, que puede ser a cualquier lugar que uno quiera configurar. En este caso, pues directamente un usuario. Eh, Eso es más o menos lo que se está trabajando ahorita. Estas superficies, como pueden ver, son muy, muy pequeñas y asimismo son las antenas con las que se transmite y se recibe. Son pequeñas en realidad, pues aquí pueden ver un cargador, aquí pueden ver un teclado. Son dispositivos, pues, más o menos de los que uno conoce el tamaño. Y pues estos dispositivos, estas antenas son unas cosas muy, muy en miniatura, pero que logran transmitir toda la potencia necesaria para poder obtener información. bueno, pero esos son Entonces, metamateriales. sí, metamateriales, precisamente. Ajá. Bueno, hay distintas realizaciones, una con metamateriales, otra con diodos y patch antenas, antenas, ¿cómo se les llamará en español? De An- parches, sí, también. Parches, eso. Eh, pero de todas Antenas maneras de me siguen parche. siendo metamateriales también.
de alguna Sí, forma. exacto. En últimas, como que la combinación busca imitar digamos, el comportamiento de los metamateriales. Ya. Eso, entonces, pues en últimas, digamos, como la reflexión que me queda es decirles que la ingeniería electrónica está presente en todo, en la producción, en la industria, en medicina, en comunicaciones, que fue lo que vimos aquí, en transporte también con los vehículos, como les contaba, en los deportes, en la moda, incluso si quieren, todo necesita como tecnología en estos momentos para poder desarrollarse de una forma muy, muy precisa. Y la ingeniería electrónica es un buen inicio para decidir por qué camino se puede profundizar. Se interrelaciona con muchas esferas de la sociedad, eso quiere decir que uno puede tener trabajo muy interdisciplinario en este campo y pues existen dos vertientes, como les decía, el trabajo en industria, que permite ver esas ideas de las que uno escucha, hechas realidad, hechas producto, ya sea, o hechas un algoritmo que esté funcionando dentro de un producto. Y pues la investigación es colaboración mundial. Entonces, por ese mismo hecho, la ingeniería electrónica tiene una ventaja bien grande, que es las investigaciones y los eventos internacionales se los lleva a cabo en inglés. El inglés es como la lengua franca en este caso. Y asimismo, pues las compañías grandes, las compañías internacionales, no tienen ningún problema en contratar un ingeniero que sea bueno, que sea de alta calidad. Y pues no importa si no sabe el idioma del país en donde se encuentra la empresa, porque pues todo se trabaja en inglés de todas formas. Eso es bien importante y pues quería recalcarlo en ingeniería electrónica. Como les comentaba, pues uno tiene que tomar decisiones en algún momento. Uno tiene que tomar decisiones sobre por qué camino me quiero ir. Y pues la idea es como disfrutar ese recorrido, hacer lo que uno le gusta, hacer por lo que uno siente que hay una vocación y aprovechar al máximo todas las oportunidades que se ofrecen. Entonces, en este caso, en la universidad, por ejemplo, ustedes tienen los laboratorios, profesores que están comprometidos a hablar con ustedes. De pronto ustedes tienen alguna idea que pueden poner en práctica, que pueden desarrollar. Y para eso pues están los profesores, véanlos como un amigo, como un mentor, como una persona que los puede ayudar a realizarse en ese camino. Es precisamente así como yo he sentido a varios de los profes en la Javeriana y precisamente al profe Tom, pues que siempre me ha acompañado, a quien le comenté pues más o menos como las ideas que yo tenía antes y que en últimas se terminaron realizando como en mi tesis de maestría y ahorita en el doctorado. Eh, Aprovechen el tiempo con sus amigos, aprovechen para aprender idiomas extranjeros que se los ofrece la universidad. Recuerdo que hay un conversatorio en inglés. Aprovechen para poder hacer intercambios que ofrece la universidad, para hacer deportes, las artes que les ofrecen. Y con respecto a algunas materias que a ustedes les pueden parecer como aburridas o que no le ven sentido o no sé, como que no le ven la importancia, solamente les digo paciencia, porque son materias que luego van a ser importantes y los resultados de ello se ve con el tiempo. Después, ya cuando uno está, digamos, trabajando en ciertas cosas bien específicas que necesitan alto nivel académico, uno se da cuenta, ya, ahí como que uno arma todos los cabos sueltos, como que, esto que mira al inicio sirvió para esto, que luego sirvió para esto, que viene estar aquí precisamente utilizable. Eh, eso, eso es lo que me queda por decirles y muchas gracias.